para que nos ayude también más a la hora de enseñar la palabra del Señor a los niños y que ellos puedan entenderlo mejor, podamos hacerlo en un contexto que ellos puedan entender. Así que, hermanos, estemos orando también por eso y por personas que quieran servir también en ese área, sirviendo a los niños. Muy bien, pues no sé si tenéis Hechos capítulo 16. ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis todos? Muy bien, pues vamos a orar primero y vamos a pedir que el Señor bendiga su palabra y luego vamos a ir viendo el texto y vamos a ir compartiendo en la medida que vamos leyendo el texto. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por poder estar aquí en tu casa. Gracias por poder alabarte, Señor Dios. Y te alabamos, Señor, porque realmente tú has hecho grandes cosas en nuestras vidas y tú eres digno de ser alabado. Te adoramos, Señor, porque no hay nadie como tú. Tú eres el Dios incomparable. No hay nadie como tú. No hay amor como tu amor. No hay misericordia como la misericordia tuya. Señor, no hay nada como estar en tu presencia y estar delante de ti. Estamos agradecidos en esta mañana de poder estar en tu casa. Y te pedimos ahora, Señor, que tú abras tu palabra delante de nosotros y que abras también nuestros corazones para que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y pueda dar el fruto que tú quieres, Señor. Dame tu gracia, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi mente, mi corazón y mis labios, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda ser predicada con fidelidad, Señor Dios, y con la unción de tu Espíritu Santo. Y bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues si recordáis, la semana pasada nuestro hermano Juan estuvo abordando los últimos versículos del capítulo 15 y los primeros versículos del capítulo 16 y vimos cómo Pablo comienza su segundo viaje misionero, cómo él toma a este hermano Silas como compañero y comienza su segundo viaje misionero y cómo dice que él van recorriendo las regiones de Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. No sé si está puesto ahí un mapa. Hemos hecho un mapa para que podamos situarnos y ver un poquito, nos podamos situar geográficamente un poco dónde está y qué es lo que está ocurriendo. Ellos salen de Antioquía, que es Siria, pasan por Cilicia. En Cilicia está una ciudad que se llama Tarso, de la cual Pablo él era de allí, de Tarso. Y luego después ellos continúan a las regiones y a las ciudades donde Pablo ya antes había estado y habían estado predicando en el sur de lo que es Galacia. Llegan a Derbe y luego llegan a Listra. Y en Listra ya vimos la semana pasada que encuentran a un muchacho llamado Timoteo, del cual daban buen testimonio todos los hermanos, no solamente de Listra, sino también de Iconio. Y entonces Pablo toma a este muchacho, a Timoteo, y lo lleva con él, quiere que vaya con ellos como ayudante. Y entonces Timoteo se une a la expedición misionera, se unen a ellos y ellos continúan y dice que en el versículo 4 y 5, dice que al pasar por las ciudades, por Iconio, por Antioquía de Pisidia, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y así llegamos a donde nos quedamos la semana pasada, que es el versículo 6. Y vamos a retomar ahí el viaje. Y dice el versículo 6, que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos están ahí entre Frigia y Galacia, están atravesando. Y cuando llegan ahí, Pablo quiere ir a Asia. Pablo quiere ir a Asia Menor a predicar, probablemente a la ciudad de Éfeso, que era la ciudad más importante que había allí, pero dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Y hermanos, cuando leemos esto es algo que nos puede extrañar, es algo que nos parece raro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús encomendó a sus discípulos, antes de ascender, Él encomendó a sus discípulos y les dijo que fuesen y predicasen el Evangelio a todas las naciones. Y eso es lo que está queriendo hacer Pablo. Pablo quiere llevar el Evangelio a todas las naciones y quiere ir a ese lugar, a esa región de Asia donde todavía no hay ninguna iglesia, todavía no se ha predicado el Evangelio, pero nos dice que el Espíritu Santo se le prohíbe. El Espíritu Santo le dice no. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. La Biblia no lo dice. No dice por qué, pero el Espíritu Santo le dice no.
Tal vez Pablo no estaba preparado, Pablo y Silas no estaban preparados para encontrarse lo que se iban a encontrar allí, o tal vez los que no estaban preparados eran los efesios para recibir el Evangelio todavía. No lo sabemos, no sabemos por qué, pero el Espíritu Santo les prohíbe hablar en Asia. Y la pregunta que nos podemos hacer y que yo me hacía es, ¿puede el Espíritu Santo prohibirnos cosas buenas? Porque la intención de Pablo es buena. Él quiere seguir el mandato del Señor. Él tiene deseo de predicar el Evangelio donde no ha sido predicado. Sabe que allí él tiene ese impulso, yo quiero ir allí. Pero el Espíritu Santo se lo prohíbe. ¿Puede el Espíritu Santo prohibirnos cosas que son buenas? La respuesta es sí. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo es Dios. Y Dios es soberano, hermanos. Y entendiendo esto, tenemos que saber que su plan es perfecto y que sus tiempos son los correctos. Y a veces, hermanos, hay cosas que son buenas y que nosotros podemos desear, pero que Dios no abre esas puertas para nosotros. Dios mantiene esas puertas cerradas para nosotros. Y no es algo malo, parece bueno para cada uno de nosotros, lo deseamos, pero Dios dice no. Y tú y yo, hermanos, podemos patalear, podemos intentar entrar por esa puerta, podemos intentar forzar la puerta o abrir un boquete, o podemos confiar en Dios. Y podemos confiar y descansar en que Él sabe más, que Él ve más alto, que Él sabe mejor qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y podemos esperar el tiempo de Dios. Más tarde Pablo va a ir a esa región y va a predicar el Evangelio en esa región. Años más tarde él va a llegar a Éfeso y va a estar mucho tiempo en esa ciudad de Éfeso predicando el Evangelio y fortaleciendo a la iglesia. Pero ahora el Espíritu Santo dice no. Y hermanos, a veces cuando el Espíritu Santo, cuando Dios nos dice no a algo, ese no es un todavía no, espera. Eso es lo que le estaba pasando a Pablo. Pero a veces cuando Dios nos dice no, ese no es no. No es para ti. No es lo que yo quiero para ti. A veces cuando Dios nos dice no, es no. Dios es Padre y los padres dicen no. Recuerdo que escuchar esto a Tim Dilena, que actualmente es el pastor de la iglesia de Times Square en Nueva York, la iglesia que fundó Bill Wilkerson, y él contaba, y él decía que durante mucho tiempo su hija pequeña cuando se levantaba le pedía de desayunar chucherías y dulces. Y él le decía no, y la niña lloraba y lloraba y lloraba, y al día siguiente se levantaba otra vez y le pedía para desayunar chuches y dulces, y él le decía no, y la niña lloraba y lloraba, y así por mucho tiempo y por mucho tiempo y por mucho tiempo. Y él decía, yo soy su padre, soy padre, y los padres dicen no. Pero cuando un padre dice no, ese no es un no de rechazo, es un no de protección. Cuando un padre dice no, ese no es porque no ame a su hijo, sino porque ama a su hijo y quiere protegerlo. Y sabe que eso que está pidiendo no es lo mejor para él. No es lo que necesita y no es lo mejor. Dios es padre y los padres dicen no. Pero cuando Dios dice no, ese no es un no de rechazo, es un no de protección. No es un no porque no nos ame, sino que es un no porque nos ama. Nos ama, hermanos. Y nos está protegiendo aún de nuestros propios deseos y de lo que ellos puedan producir en cada uno de nosotros. Los hijos, cuando los padres les decimos no, los hijos se enfadan y a veces nosotros también nos molestamos cuando Dios nos dice no. Pero tenemos que confiar, hermanos, tenemos que creer que lo que Él quiere para nosotros es mucho mejor que lo que incluso nosotros queremos para nosotros. Hermanos, que una persona te diga no y no enfadarte, eso implica que tú confías en esa persona. Hermanos, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar que Él sabe mejor. Y si nos dice no, es porque es mejor que no para nosotros. Así que Pablo está queriendo predicar el Evangelio, tiene deseo de ir a Asia, pero el Espíritu Santo le dice no. Y entonces dice que, versículo 7, que cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. De nuevo, lo mismo. Ellos vienen
del este. Pablo quiere ir al sur, el Espíritu Santo se lo prohíbe. Entonces quiere ir al norte y el Espíritu Santo se lo impide y entonces solamente le queda al oeste. Y entonces continúan por el oeste y no le queda otra cosa que ir por allí. Y de esa manera dice el versículo 8 que llegan a Troas, una pequeña ciudad a orillas del mar Egeo. Y hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos en esta primera parte del pasaje es al Espíritu Santo dirigiendo a Pablo y a Silas. Y cómo el Espíritu Santo va mostrando y va abriendo el camino por el cual Él quiere que vayan ellos. Miqueas capítulo 2, versículo 12, es un versículo, me acordaba de este versículo, y dice Miqueas 2:12, subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino, pasarán puertas, saldrán por ella, y termina la última parte de este versículo. Y su rey pasará delante de ellos, a la cabeza de ellos, Jehová el Señor. Y hermanos, es lo que vemos en este pasaje. No vemos a Pablo y Silas caminando y a Dios detrás de ellos caminando también. Lo que vemos, hermanos, es a Dios caminando y ellos detrás de Dios. Dios caminando y Dios abriendo el camino y Pablo y Silas detrás de Dios caminando por el camino que Dios va abriendo. A veces, hermanos, nuestras oraciones son más o menos así. A veces nosotros oramos y decimos, Señor, ven con nosotros. Señor, nosotros queremos que donde nosotros estamos, que donde estamos, tú estés. Queremos, Señor, que donde yo esté, que donde yo vaya, tú vengas conmigo. Pero hermanos, no funciona así. No funciona así, hermanos. No es así la cosa. No se trata de que Dios venga con nosotros, sino que nosotros vayamos con Dios. No se trata de que Dios entre en mis caminos torcidos. Dios no va a entrar en mis caminos torcidos, sino que tú y yo entremos en los caminos rectos del Señor. Que nos dejemos guiar por el Señor. Que andemos ahí. Y nuestra oración debería ser, Señor, yo quiero ir por donde tú quieras que vaya. Dinos, Señor, dime, Señor, por dónde quieres que vaya. Yo quiero ir contigo, Señor. Contigo, Señor. Guíame, muéstrame tu camino. Señor, que tú nos guíes y nos muestres por dónde quieres que andemos y a dónde quieres que vayamos. ¿A dónde quieres, Señor, que vayamos? Como el salmista, en el Salmo 25, decía el salmista, muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas a andar. Muéstrame, Señor, tus caminos. Dime, Señor, ¿por dónde quieres que yo ande? Enséñame tus sendas a andar. Enséñame a andar. No solamente por dónde tengo que andar, sino andar de la manera en que tú quieres que yo ande. Y esa debe ser nuestra oración, hermanos. Así que lo que vemos aquí es eso, hermanos. Y el Espíritu Santo va guiando a estos hombres hasta Troas. Y dice que llegando allí, versículo 9, se les mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Dice, aquí hay algo importante, porque dice que enseguida procuramos. Lucas comienza a escribir aquí en primera persona del plural. Hasta entonces, Lucas está narrando todo lo que ha ocurrido en el libro de Hechos en tercera persona, está hablando de ellos. Pero aquí comienza a hablar en primera persona del plural, dice, procuramos. Lucas se incluye y parece que Pablo y Silas encuentran un regalito ahí en Troas. Un regalo precioso que es el hermano Lucas, el médico amado, ¿no? El Señor lo guió ahí y ahí encontraron un regalo de parte del Señor, que es este hermano Lucas. Y Lucas continúa con ellos el viaje. Y entonces dice que, bueno, Pablo tiene esa visión de este varón macedonio que dice, pasa y ayúdanos. Y entonces dice que enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios los llamaba a ese lugar para que anunciaran el Evangelio. Ya sabían lo que Dios quería. Ya sabían dónde el Señor los llamaba para que predicaran el Evangelio. ¿A dónde? Macedonia. Y Macedonia, hermanos, ya es Europa. Lo que vemos en este pasaje es cómo llegó por primera vez el Evangelio, la palabra del Señor, a Europa.
Y lo que vemos, hermanos, es que ocurrió de la misma manera que había ocurrido antes. De la misma manera que ocurrió en Samaria, de la misma manera que ocurrió en Antioquía, que ocurrió en Chipre y en las ciudades donde ya habían predicado. No fue una iniciativa humana, no fue una idea del hombre, no fue decir vamos a ir allí, sino que fue Dios. Dios, es el pensamiento de Dios, es Dios usando a hombres llenos del Espíritu Santo como Pablo y Silas. Un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo es un hombre y una mujer que no se deja guiar por sus pensamientos, sino que es guiado, impulsado, movido por el Espíritu Santo. Y es Dios moviendo a los suyos para alcanzar a los que no han sido alcanzados. Para que los que no han sido alcanzados puedan escuchar el mensaje de la salvación de Dios en Cristo. Y entonces dice que inmediatamente, cuando ya saben lo que Dios quiere, no se esperan. Dice que inmediatamente, versículo 11 y 12, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y el día siguiente a Neápolis, se está marcando en el mapa, ¿no? Vamos siguiendo. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y allí en Filipos es donde se va a establecer la primera iglesia en Europa. Años más tarde Pablo va a escribir una carta a esa iglesia que la tenemos recogida en nuestras Biblias. Es uno de los libros de nuestra Biblia que es la carta a los filipenses. Y entonces ellos llegan a Filipos y después de pasar allí algunos días, versículo 13, dice que un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Probablemente Filipos era una ciudad donde no había muchos judíos porque no había una sinagoga. Pablo acostumbraba a ir a la sinagoga el día de reposo y allí comenzar su ministerio. Pero allí no había una sinagoga. Para tener una sinagoga en una ciudad se necesitaban 10 hombres judíos y parece ser que allí no lo había. Cuando no había ese número, lo que hacían es que buscaban un lugar donde los judíos se reunían el día de reposo para orar, normalmente a la orilla de un río, y es lo que ocurre allí. Así que llega el día de reposo y ellos salen fuera junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Había un grupo de mujeres que se habían reunido en ese lugar para orar. Parece que no había hombres en esa reunión de oración. La visión de Pablo fue de un varón macedonio que le dice, ayúdanos. Pero cuando llegan allí, lo que se encuentran es a un grupo de mujeres que están orando y que cada día de reposo se reunían en ese lugar para orar a Dios. ¿Qué oraban? No lo sabemos. Pero hermanos, es muy razonable pensar que parte de su oración tuviera que ver con un deseo de conocer más a Dios. Tuviera que ver con un deseo, Señor, envía a alguien, un rabino, envía a alguien que nos pueda enseñar más acerca de ti. Queremos conocer más de ti. Queremos conocer más de ti. Y yo creo que, hermanos, Dios escucha la oración de estas mujeres. Y Pablo y Silas llegan allí, y llegando allí se sentaron entre ellas y comenzaron a hablarles del Evangelio. Y entonces aquí aparece una mujer. Dice, y entonces una mujer llamada Lidia. Hay varias cosas que se nos dicen en este versículo 14 de esta mujer. En primer lugar, su nombre, Lidia. En segundo lugar, su ocupación. Dice que era vendedora de púrpura. Y la púrpura en aquel tiempo era algo carísimo. Era algo que estaba exclusivamente reservado para los reyes y para la gente muy rica. No era cualquier cosa. Así que probablemente esta mujer que comerciaba con eso era una mujer que tenía una buena posición económica. De hecho, tenía una buena casa. Y nos dice también de dónde era, de Tiatira, que era la ciudad más importante en la producción y el comercio de púrpura. Y la cuarta cosa que se nos dice de esta mujer es que era una mujer que adoraba a Dios. Era una mujer gentil, pero que adoraba a Dios. No era judía, pero era una mujer que estaba buscando al Señor, que estaba buscando la verdad. Y buscando la verdad se encuentra en el lugar correcto, en el momento correcto. Y cuando Pablo y Silas llegan ahí, se sientan entre las mujeres y comienzan a hablarles el Evangelio. Y dice que Lidia estaba oyendo, estaba escuchando la palabra del Señor, estaba escuchando el Evangelio. Y dice el versículo 14 que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, qué importante es esto. Porque tú y yo podemos predicar el Evangelio, podemos hablar la palabra de Dios a otros, pero es Dios el que abre los corazones.
Es Dios el que abre el corazón de las personas para que esa palabra llegue a su corazón y produzca lo que Él quiere. Tú y yo podemos y debemos predicar el Evangelio, debemos hablar de Dios a otros, pero tú y yo no podemos abrir el corazón de nadie. Para que esa palabra llegue y realmente crean, no podemos hacerlo. Eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Solamente el Espíritu Santo puede abrir el corazón de las personas para que puedan esa palabra llegar a sus corazones y puedan creer. Por eso, hermanos, tenemos que orar. Tenemos que orar para que mientras hablamos, el Espíritu Santo abra el corazón de las personas y el Evangelio pueda llegar, el Evangelio de salvación pueda llegar al corazón de las personas. Pablo habla a estas mujeres y Dios abre el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Y hermanos, ahí estaba Lidia. Lidia estaba en el lugar correcto, en el lugar de la oración, estaba buscando al Señor, pero necesitaba algo más. En primer lugar, necesitaba oír la palabra de Dios, porque esa fe que la va a llevar a la salvación se genera por el oír y por el oír la palabra de Dios. La gente necesita escuchar la palabra de Dios, pero necesitaba algo más, necesitaba que Dios abriera su corazón para que ella estuviera atenta. Y que Dios abrió su corazón para que ella estuviera atenta significa que ella creyó. Y sabemos que creyó, ¿por qué? Porque en el versículo 15 dice que fue bautizada, hermanos. Y el bautismo es la representación externa de algo que ha tenido que ocurrir en su vida. El bautismo es una confesión pública de nuestra fe en Cristo. Así que esta mujer estaba allí buscando al Señor, llega Pablo, Pablo comienza a predicar el Evangelio, ella escucha la palabra, Dios abre el corazón de esta mujer y esta mujer cree. Y cuando cree, ¿qué es lo que hace? Se bautiza. Pregunta, ¿no hizo ningún curso de discipulado? Inmediatamente se bautizó. Pregunta es, ¿qué necesitamos para ser bautizados? Necesitamos un cierto grado de perfección. Hay ciertas cosas en nuestra vida que tienen que cambiar antes de bautizarnos. Hay ciertas cosas que tal vez tenemos que dejar antes de bautizarnos. No es eso lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que tenemos que creer. Y después de creer, si el Espíritu Santo realmente ha hecho en nosotros una vida de regeneración, hemos nacido de nuevo y somos salvos, lo siguiente tiene que ser bautizarnos. No tenemos que ser perfectos para bautizarnos, tenemos que creer en Dios y Dios va a empezar a trabajar en nuestra vida en la medida que vamos dando pasos de obediencia. Y el primer paso de obediencia es bautizarnos. No tenemos que ser perfectos para venir a Dios. Tenemos que venir con nuestros pecados y Dios nos va a perdonar y va a limpiar nuestros pecados. No tenemos que tener un grado de perfección para descender a las aguas de bautismo. Tenemos que creer en Jesús, haber experimentado la salvación en nuestra vida y tener un deseo de obedecer al Señor. ¿Amén? Amén. Así que, hermanos, esta mujer cree y se bautiza y dice que inmediatamente, inmediatamente ella abre su casa y quieren que se queden ellos. Dicen, nos obligó a que nos quedamos allí. Empiezan a reunirse la iglesia en ese lugar, en la casa de Lidia. Así que lo segundo que vemos en este pasaje es que Dios abre los corazones. Lo primero que hemos visto es que Dios abre caminos. Es Dios el que abre los caminos. Lo segundo es que Dios es el que abre los corazones. Y Dios abrió el corazón de esta mujer. Vamos a ver algo más que Dios también abre. Entonces el Evangelio llega a esa ciudad, a Europa, se está extendiendo. Ya hay un lugar allí donde se reúne la iglesia, donde se predica la palabra del Señor. Pero hermanos, donde el Evangelio es predicado y la gente comienza a salvarse, también surgen problemas, surgen conflictos. El diablo no se va a estar quieto. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. No es una lucha física, es una lucha espiritual. Y el diablo no se va a quedar quieto. Cuando la gente comienza a escuchar y a salvarse, el diablo intenta estorbar la obra de Dios. Y eso es lo que ocurre a partir del versículo 16. Dice el versículo 16 que aconteció que mientras iban a la oración, no salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Una muchacha que estaba poseída por un demonio que la controlaba y que incluso hablaba a través de ella, y dice que era un espíritu de adivinación porque adivinaba y eso daba dinero, riqueza a los amos de esta muchacha. Esta muchacha era una muchacha doblemente esclava, era esclava de sus amos y era esclava del diablo. Y dice
que no es que se encontraron con esa muchacha, sino que esa muchacha o el demonio salió al encuentro de ellos e iba detrás de ellos dando voces. ¿Y qué era lo que decían? Versículo 17. Estos son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de la salvación. Eso era lo que iba diciendo el demonio detrás de ellos. Pregunta, ¿lo que decía era mentira o verdad? Lo que decía no era mentira, era verdad. Lo que decía era verdad en cuanto a quiénes eran ellos, eran siervos del Dios Altísimo. En cuanto a qué es lo que hacían, anunciaban el mensaje de salvación, el camino de la salvación. Lo que decía era verdad y podemos ver esto como una oportunidad, es una buena oportunidad. Porque es una muchacha que es conocida en la ciudad y eso puede hacer que más personas pongan la atención en los discípulos y que más personas puedan escuchar la palabra del Señor. Sin embargo, Pablo calla al demonio y echa fuera al demonio. ¿Por qué? Si está diciendo la verdad, no es una publicidad gratis, no es buena publicidad. Es una publicidad gratis, pero no es buena publicidad. ¿Por qué? Porque aunque es verdad, es una verdad que viene del padre de la mentira, que es Satanás. Y el propósito de Satanás no es que la gente crea. Las intenciones de Satanás ya las sabemos. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Lo que Satanás quiere es robar, matar y destruir. Eso es lo que Satanás quiere. Lo que Satanás quiere es estorbar la obra de Dios. Lo que Satanás quiere es distraer a las personas de lo realmente importante. Y eso es lo que el demonio está haciendo. Lo que está haciendo es distraer a las personas, está poniéndose en el centro del escenario, está poniendo el foco de las miradas y de los oídos en él, en lo que él está diciendo, en su testimonio. Y aunque lo que está diciendo es la verdad, es el padre de mentira. Y el diablo en un momento te puede decir la verdad para llamar tu atención y para ganar tu confianza. Y al siguiente segundo te va a decir la mentira. Y te va a mezclar la verdad con la mentira. Y ya no vas a saber distinguir qué es verdad, qué es mentira. Y ya ha conseguido su objetivo. Ya ha conseguido engañarte. Ya ha conseguido distraerte, hermanos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Porque, hermanos, una de las cosas que el diablo está usando más en este tiempo para conseguir su objetivo es distraernos. No necesita tentarnos ni simplemente distraernos. Distraernos, hermanos. Distraernos con muchas cosas, de tal manera, hermanos, que no prestemos atención, no ya a lo importante, sino a lo necesario. Algo que es una necesidad para nuestra vida. Y nos sale al encuentro dando voces para que dirijamos su mirada a Él como salió esta muchacha. Y dirijamos su mirada a Él y a lo que Él está haciendo. Y el diablo está trabajando, hermanos. En este mundo, hermanos, están ocurriendo cosas. Y se están levantando tendencias, se están tomando decisiones, se están haciendo leyes, se están promoviendo ideologías. Y se está organizando todo un sistema mundial que es completamente anticristiano, que es completamente contrario a los principios y valores de la palabra del Señor. Completamente. Y sabemos quién está detrás de todas estas cosas. Detrás de todas estas cosas hay hombres importantes, hay hombres influyentes. Hay gobiernos incluso, pero detrás de esos hombres y de esos gobiernos hay otro, que es Satanás, que es el diablo, y que está usando a esas personas de la misma manera que el demonio estaba usando a esta muchacha. Y hermanos, no debemos ser ignorantes. Tenemos que discernir los tiempos en los cuales estamos viviendo, pero tenemos que tener cuidado de no dejarnos engañar ni distraer por el diablo. Porque hay mucha gente y muchos creyentes que tienen su mirada puesta solamente en estas cosas. En estas cosas. Tienen su mirada puesta en lo que se está moviendo, en lo que Satanás está haciendo, y el diablo los está distrayendo de lo verdaderamente importante, que es su comunión con el Señor, su relación con el Señor y lo que Dios está haciendo. Porque ya sabemos, hermanos, que lo que está escrito se va a cumplir.
Y vemos todas estas cosas y se está cumpliendo. Es lo que Dios dice en su palabra. Ya sabemos que lo que está escrito se va a cumplir. Pero Dios es soberano. Y Dios sigue sentado en su trono, hermanos. Y no va a ocurrir nada fuera del tiempo que Dios ha establecido. Y por muy poderosos que sean los hombres y los gobiernos, lo que ocurrirá, lo que tiene que ocurrir, ocurrirá. Pero ocurrirá ni un segundo antes, ni un segundo después que cuando Dios ha establecido. Y no va a ocurrir de otra manera que como Dios está escrito y Dios ha escrito en su palabra. Y hermanos, tenemos que tener cuidado de no dejarnos engañar. Tenemos que discernir los tiempos, distinguir las señales y saber que la venida del Señor está cerca. Pero lo importante, hermanos, no es saber que la venida del Señor está cerca. Es que tú y yo estemos preparados para cuando el Señor venga. Que estemos preparados, hermanos. Que nuestras lámparas tengan aceite cuando el esposo venga a por su esposa. Pero hay muchas personas que están distraídas y que pasan mucho más tiempo pendientes de estas cosas que teniendo comunión con Dios. Y que pasan mucho más tiempo leyendo y alimentándose de esas cosas que alimentándose de la palabra de Dios, que es nuestro verdadero alimento espiritual. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar por el diablo, que el diablo no nos distraiga. Pablo no se deja engañar por el diablo, ni dejó que el demonio tomara la atención de la gente, sino que atajó el asunto, no aceptó el testimonio de ese espíritu inmundo, como Jesús tampoco lo hacía. Jesús nunca aceptó testimonios procedentes del diablo o de procedencia diabólica, siempre los cayó. Dice en Marcos capítulo 1, 23, 26, dice que estaba en una sinagoga y había un hombre, y entra un hombre con un espíritu inmundo que comienza a dar voces. ¿Y qué es lo que dice? El demonio dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Es verdad? ¿Es Jesús el Santo de Dios? ¿Pero qué es el Señor? Dice que Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Los calló. No aceptó el testimonio de los demonios. Y Pablo tampoco lo hace. Sino que dice que se vuelve y le dice al espíritu, no a la muchacha, el problema de Pablo no es con la muchacha, es con el demonio. Le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y aquella muchacha fue liberada. Y ahora esa muchacha podía dar testimonio, no de quién eran ellos, sino de lo que Dios había hecho en su vida. De cómo Dios la había liberado y de cómo Dios la había salvado. Versículo 19 dice que, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agrupó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Y después de haberles azotado mucho, no poco, mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. En un momento, hermanos, estos hombres perdieron su libertad, los metieron en la cárcel. Bueno, perdieron primero su integridad física, fueron golpeados, fueron humillados, golpeados brutalmente, dice que le azotaron mucho. Sabéis que los judíos no podían azotar más de 39 azotes, porque estaba escrito, sí, más de 39 azotes, pero los romanos no tenían límite hasta que se cansaban. Dice que los azotaron mucho, perdieron su integridad física, perdieron su libertad, estaban en la cárcel, hasta perdieron su movilidad porque tenían los pies en el cepo. Y la pregunta es, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos cada uno de nosotros? Yo probablemente estaría frustrado, estaría molesto, estaría desanimado. Yo creo que cualquiera de nosotros habría pensado que era un buen momento para hacerle algunas preguntas a Dios y tal vez algún reproche. Tal vez yo habría dicho, Señor, vamos a ver, yo no quería venir aquí. Yo quería ir a Asia y tú me lo prohíbes. Luego yo quiero ir a Bitinia y tú me lo impides y me dices que venga aquí. Yo te obedezco y vengo aquí. ¿Para qué?
Y vengo a Filipos y aquí ahora me encuentro en la cárcel golpeado, con dolores y no me puedo ni mover. ¿Y todo por qué? Por liberar a una muchacha del demonio. Por mucho menos a veces reprochamos cosas a Dios. Pero ¿qué es lo que ellos hicieron? Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hicieron? Dos cosas. Primero dice que oraron a Dios. Cuando no entiendes, hermanos, cuando la situación no entiendes qué es lo que está pasando, cuando hay dolor y cuando te sientes en una situación difícil, lo primero que tenemos que hacer es orar. Y ellos en medio de la cárcel en la profundidad oraron. Primero oraron a Dios. Y dice que más hicieron y cantaron alabanzas a Dios. La pregunta es, ¿cómo podían estos hombres alabar a Dios en tales circunstancias? Porque ellos entendían algo que muchas veces nosotros parece que olvidamos. Y es que alabar a Dios no depende de las circunstancias. Años más tarde Pablo va a escribir a esta iglesia en Filipenses y va a escribir un versículo que todos conocemos, Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Y Pablo no escribe esto desde una playa en Malibú con una Coca-Cola fresquita. Pablo escribe esto desde una prisión y le dice a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Hermano, los cristianos no se regocijan en las circunstancias, se regocijan en el Señor. Ni siquiera Pablo se regocijaba en las circunstancias. Él pasó por un montón de dificultades, pero él nunca se gozaba en el dolor ni en las circunstancias que estaban pasando. Se gozaba en el Señor. Los cristianos nos regocijamos en el Señor, en quién es Él y en la gloriosa verdad de que Dios es un Dios soberano, que está sentado en su trono y que tiene el control de todo lo que ocurre en cada una de nuestras vidas. Nuestro Dios no se olvida, no mira para otro lado. Él está pendiente y Él sabe todo lo que está ocurriendo en nuestra vida, hermanos. El cristiano sabe que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. El cristiano sabe, hermanos, sabe que Dios nunca desperdicia el sufrimiento de sus hijos. El cristiano sabe que Dios en su soberanía tiene la capacidad de producir algo muy bueno a partir de una circunstancia muy mala. Que Dios es capaz de transformar una situación muy difícil en algo que va a ser de bendición y de gozo, no solamente para nosotros, sino para los que están alrededor nuestro. Y muchos de los que estamos aquí hemos experimentado esto y lo vemos a lo largo de la historia y lo vemos también en la palabra del Señor, lo vemos en la Escritura. Por eso estos hermanos, confiados en lo que ellos conocen, hermanos, ellos no hicieron teología de su experiencia, sino que aplicaron su teología, lo que ellos conocían acerca de Dios, a la experiencia que estaban viviendo. Sabiendo que Dios es un Dios soberano, que Él tiene el control de todas las cosas y que tiene poder para todas las cosas. Hermanos, y los vemos allí y están alabando al Señor. Hermanos, hay situaciones en las que es fácil alabar a Dios. Cuando todo nos va bien, cuando hay salud, cuando nos sentimos amados y respetados, a la luz del día, con el sol sobre nuestras cabezas, con el viento a favor, cuando nada nos falta, hermanos, es fácil alabar a Dios, ¿o no? Y es lo que se espera de nosotros. Incluso el mundo va a ver normal que nosotros alabemos a Dios en esas circunstancias. Pero cuando las nubes se ciernen sobre nosotros, cuando el viento es contrario, cuando estamos en el paro, cuando estamos enfermos, cuando nos sentimos heridos, cuando llega la noche y a la medianoche la cosa es diferente, hermanos. La cosa cambia. Hay lugares donde es fácil alabar. En la iglesia, donde el ambiente es propicio, es fácil alabar a Dios en la iglesia. De hecho, casi que el ambiente nos mueve, nos lleva. Simplemente tenemos que dejarnos llevar. Es fácil alabar a Dios en la iglesia. Pero en una cárcel, o en un hospital, o en la cora del paro, ahí es diferente. Allí nadie espera alabanzas a Dios. Pero Dios se agrada en la alabanza inesperada. Y dice que los presos lo oían. Oían cómo estaban alabando al Señor. La alabanza en la iglesia, en la prosperidad, no llama la atención de nadie. Es lo normal que en una iglesia se alabe a Dios. Eso no llama la atención de nadie. Pero un canto a medianoche,
eso se oye más fuerte. ¿Has visto que durante la noche se escuche todos los ruidos? Y si tu vecino que está como 2 plantas por encima comienza a cantar o hacer ruido, tú lo escuchas. Un canto a medianoche es diferente. Se escucha mucho más fuerte. Y la gente que no escuchaba antes, ahora comienza a escuchar. Y la gente se va a dar cuenta de que tú tienes algo que ellos no tienen. ¿Por qué? Porque tu reacción es diferente ante las mismas situaciones y ante las mismas circunstancias. Tú tienes esperanza. Tú no estás sin esperanza, sino que tú estás seguro en aquel que te guarda y que tiene cuidado de ti. Y eso es ser luz en este mundo. Eso es ser luz en la oscuridad. Nadie esperaba que estos hombres azotados, doloridos, que no podían moverse, tal vez con calambres, en lo más oscuro, en una celda profunda y húmeda, comenzaron a alabar a Dios. Pero cuando elevamos cánticos y alabanzas inesperadas, Dios hace cosas inesperadas para la gente que está a nuestro alrededor, pero no para nosotros. Y dice que mientras alababan a Dios, de repente vino un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y este terremoto no es un terremoto normal, ¿o sí? Un terremoto, no sé, puede tirar una casa, pero abrir las puertas y que las cadenas se caigan. Dios comienza a moverse. Es la presencia del Señor. Dios comienza a moverse y mientras ellos están alabando, dice que las puertas se abrieron y las cadenas de todos cayeron. Dios abre puertas, hermanos. Dios no solamente abre caminos, Dios no solamente abre corazones, Dios abre puertas, hermanos. Dios abre puertas, abre cadenas, suelta cadenas. Versículo 27, y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. La ley era que si un carcelero se le escapaba a un preso, él tenía que sufrir la condena de ese preso que se le había escapado. Tenía muchos presos, a lo mejor alguno incluso estaba condenado a muerte. Y cuando él piensa que todos han escapado, dicen, bueno, pues antes que pagar todo lo que estos tienen que pagar y antes que morir, prefiero matarme yo a mí mismo, por lo menos me libro de la humillación. Este hombre iba a suicidarse, pero dice que Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues estamos todos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La pregunta de este hombre es directa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo es directa. ¿Qué le dice? Pues mira, tienes que creer en el Señor, tienes que pertenecer a nuestra organización, tienes que guardar el sábado, tienes que circuncidarte. ¿Qué le dice? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. La Biblia enseña que hay 2 elementos necesarios para que nuestros pecados sean perdonados y por tanto para que podamos ser salvos. Creer y arrepentirse. Estas 2 cosas. Y son 2 caras de la misma moneda. Una moneda para que tenga curso legal, para que sirva, tiene que tener 2 caras. Con una cara solamente no sirve. Son 2 caras de la misma moneda y las 2 son importantes e imprescindibles. Creer y arrepentirse. Cuando yo creo en Jesucristo, ¿qué estoy creyendo? Estoy creyendo 2 cosas. En primer lugar, ¿quién es Él? Que Él es Dios. En segundo lugar, estoy creyendo qué es lo que Él ha hecho. ¿Y qué es lo que Él ha hecho? Él murió por mí. ¿Y por qué murió por mí? Porque yo soy un pecador. Entonces, cuando yo creo en el Señor Jesucristo, no solamente estoy creyendo en quién es Él, estoy creyendo en quién soy yo. Estoy creyendo que yo soy un pecador y estoy creyendo que yo necesito un Salvador. Estoy creyendo lo que dice la Biblia, que no hay justo ni aun uno, que todos somos pecadores y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No podemos tener comunión con Dios, no podemos tener relación con Dios por causa de nuestro pecado. Y estoy creyendo que la paga de mi pecado es muerte. Pero creer en Cristo implica y significa también creer que Él murió por mí.
que Él ocupó mi lugar en la cruz y murió por mi pecado. Que Él murió por mi pecado, Él pagó el precio de mi pecado y resucitó para justificarme delante de Dios. Entonces, son necesarias estas dos cosas, implican estas dos cosas. Entonces, ¿por qué Pablo no le dice a este hombre, arrepiéntete? ¿Por qué solamente le dice, cree y serás salvo? Yo creo porque Pablo ya sabe, ya lo ve arrepentido, ya ve que este hombre está arrepentido. ¿Cómo está este hombre? Este hombre está postrado, está temblando y está diciendo, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Quién pide salvación, hermanos? Aquel que se piensa condenado, que se siente que está condenado. Hermanos, el problema de nuestra generación es que la gente vive pensando que no está condenada. Por eso la gente vive pensando que no necesita a Dios. El diablo los tiene bien engañados. Porque la Biblia dice todo lo contrario. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 17, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y continúa diciendo Jesús, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree en el Hijo ya es condenado. ¿Por qué no envió el Padre al Hijo para condenar al mundo? Porque el mundo ya está condenado. Sus propios pecados, sus propios delitos ya le condenan. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y Jesús continuó diciendo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más su pecado, su estilo de vida pecaminosa, que aquel que vino y les amó y vino a morir por cada uno de ellos y a traer luz a cada uno de sus vidas. Y la gente, hermano, antiguamente la gente tenía cierto temor de Dios, pero ahora la gente no quiere saber nada de Dios. Se piensan que están bien con Dios. Si acaso necesitan a Dios para que cambien al otro, al que está a mi alrededor, que lo cambie. Pero yo no necesito a Dios. Pero este hombre está en el punto en el que se sabe que necesita un Salvador. Y la pregunta es, ¿cómo puedo ser salvo? Ya está arrepentido, ya sabe quién es, ya conoce su condición y solamente tiene que escuchar, cree. Pon tu fe en Jesús, pon tu fe en su obra, cree en el Señor Jesucristo. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hermanos, este es un versículo que muchos han tomado como una promesa de parte del Señor. Muchos dicen, bueno, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hay muchos que piensan que porque ellos han creído, eso necesariamente va a hacer que su familia se salve. De alguna manera piensan que su fe es suficiente para salvar también a los demás. Pero hermanos, eso no es lo que enseña la Biblia. Es completamente contrario a la doctrina bíblica acerca de la salvación. Lo que la Biblia enseña es que la fe tiene que ser algo siempre personal. Nadie puede creer por otro. La salvación es por gracia, por medio de la fe, pero yo no puedo creer por otro. Mi fe no puede salvar a mi hijo. Mi hijo tiene que tener su propia fe individual en Cristo. Él tiene que reconocerse personalmente como un pecador que necesita al Señor, venir al Señor en arrepentimiento y poner su fe en Él. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que más que una promesa, probablemente Pablo lo que está dándole es una palabra profética a este hombre. Le está diciendo lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que vas a ser salvo tú y tu casa. Pero ¿cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo funciona? Versículo 32, fíjate. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este hombre trajo a su familia y su familia escuchó el Evangelio y juntamente con él, su familia, ¿qué hizo? Creer en el Evangelio. Versículo 33, la segunda parte dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y por medio del bautismo ellos se identificaron con Cristo en su muerte y en su resurrección y dieron testimonio público de que ellos, personalmente, habían puesto su fe en Cristo para su salvación. Versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Se regocijó él de haber creído y se regocijó toda su casa también de haber creído en el Señor. Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La idea es, ¿cómo puedes ser salvo?
cree en el Señor Jesús y de esta manera puedes ser salvo. Y de la misma manera, tu familia, si cree en el Señor, también será salva. Es una fe personal, es una fe individual en Cristo. La pregunta es, ¿Dios quiere salvar a nuestra familia? ¿Dios quiere salvar a tu familia? Sí. 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres, y ahí está tu familia, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad, hermanos? La verdad es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo que Dios quiere es que todos conozcan a Cristo para que en Cristo puedan ser salvos. Y para eso tienen que creer de una manera individual, poner su fe en el Señor. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos predicar el Evangelio a nuestra familia. Tenemos que hablarles del Señor a nuestras familias. Y tenemos que orar para que el Señor hable al corazón de ellos. Y que esa palabra llegue a su corazón y pueda traer vida y salvación a sus corazones. Entonces, hermanos, versículo 35, y estamos terminando. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Y dicen estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente y sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándoles ellos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, y se fueron. Al día siguiente, los magistrados, viendo que no tenían motivos para que ellos estuvieran, le dijeron, venga, soltarlos y que se vayan. Pero Pablo dice, ¿cómo? No. Pablo no está dispuesto a salir de la cárcel de cualquier manera, como si ellos hubieran hecho algo malo, como si ellos realmente fueran delincuentes y escabullirse y salir de la ciudad de cualquier manera. No por él, yo creo, no por su propio orgullo personal, sino porque no quería dejar sobre esa iglesia que estaban haciendo una sospecha de que realmente esta gente son delincuentes. Fíjate, los que le predicaron en la cárcel y fueron y salieron, no. Ellos dicen, nosotros no hemos hecho nada malo, vosotros habéis hecho algo mal. Vosotros habéis juzgado mal esto, no habéis indagado y nos habéis golpeado y nos habéis metido en la cárcel sin causa. Así que ahora, si queréis que salgamos, vais a tener que venir vosotros. Porque somos ciudadanos romanos y tenemos derechos. Y entonces cuando los jueces escuchan eso, comienzan a temblar. Porque era muy grave lo que ellos habían hecho. Entonces vienen y le ruegan, reconociendo que no han hecho como tenían que hacer, y les piden que salgan. Y entonces Pablo sale de esa manera, dejando bien limpio el nombre de la iglesia, y va a la iglesia, y despidiéndose dice que, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y es interesante esta última palabra, se fueron. ¿Por qué es interesante? Porque hemos visto que en Troas, Lucas comienza a hablar en primera persona. Se incluye. Pero ahora Lucas dice que se fueron ellos en tercera persona. ¿Qué significa eso? Que Lucas se quedó allí. Se quedó durante un tiempo. Probablemente Pablo y Silas le dijeron a Lucas, quédate tiempo aquí y pastorea tú a este rebaño, fortalece. Y luego más adelante, en el capítulo 20, Lucas de nuevo se va a unir y va a comenzar de nuevo a hablar en primera persona. Conclusión, hermanos. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? ¿Qué podemos llevarnos a casa para que podamos meditar en esta semana? 3 cosas, hermanos, o varias cosas que hemos visto en este pasaje. Número 1, lo que hemos visto es que Dios abrió camino. El Espíritu Santo fue abriendo el camino de ellos y fue guiándoles al lugar donde Dios quería que estuvieran y al lugar donde Dios quería que fueran. Hermanos, muchas veces, hermanos, estamos que no sabemos ni qué hacer, ni por dónde tirar, y necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos conocer a Dios como el Dios que abre caminos, como el Dios que nos puede guiar en esas situaciones en las que nosotros no sabemos ni qué hacer ni por dónde tirar. Que Dios abra camino. Necesitamos la dirección, que Él nos muestre su voluntad, porque no queremos andar, como iglesia, hermanos, estoy hablando, no queremos andar conforme a nuestra propia voluntad, sino queremos andar en la voluntad de Dios y en su propósito.
Piensa en esto. Dios es el que abre caminos. En segundo lugar, Dios es el que abrió el corazón de Lidia. Y necesitamos orar para que Dios abra los corazones de las personas. Pero hermanos, necesitamos orar para que Dios abra nuestros propios corazones. Porque muchas veces escuchamos la palabra y escuchamos, incluso leemos la Biblia y se queda aquí solamente, en nuestro oído. Pero necesitamos que esa palabra llegue a nuestro corazón y realmente produzca los cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que nuestra oración no solamente tendría que ser, Señor, abre los corazones de las personas que no te conocen. Abre mi corazón, Dios. Abre mi corazón a tu palabra. Que tu palabra dé fruto para tu gloria. La tercera cosa que Dios hizo, Dios abrió la cárcel. Pablo y Silas estaban en una situación difícil, complicada. Y a veces, hermanos, nos podemos encontrar en situaciones también difíciles, complicadas, situaciones de dolor, situaciones de sufrimiento. Y hermanos, tenemos que saber que Dios es el que abre las puertas de esas situaciones. Que Dios es el que nos saca del hoyo. Que Dios es el que nos saca de esas circunstancias. Y que cuando Dios lo haga, hermanos, lo va a hacer de tal manera que vamos a ser bendecidos y que vamos a experimentar un gozo. Pero no solamente es algo que Dios va a hacer en nosotros, sino que va a repercutir también en la bendición de otros. Tenemos que creer que Dios tiene un propósito y que los propósitos de Dios son de bendición. Y son propósitos buenos para cada una de nuestras vidas. Y no solamente se abrió la cárcel, sino que se abrieron las cadenas y se cayeron las cadenas, hermanos. Dios abre cadenas, Dios sigue abriendo cadenas, Dios sigue rompiendo cadenas. Las cadenas se siguen cayendo, hermanos. Hay mucha gente esclava por ahí, mucha gente con cadenas, esclavas de vicios, esclavas de pasiones, esclavas de sus pecados. Jesús nos hizo libres de nuestros pecados, rompió nuestras cadenas y Él sigue rompiendo cadenas, hermanos. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos. Y en este pasaje, hermanos, vemos personas diferentes. Vemos a Lidia, una mujer próspera, una mujer de negocio, de buena posición. Vemos a esta muchacha, una muchacha esclava y endemoniada. Vemos a este hombre, un carcelero. Son personas diferentes. Y vemos que en circunstancias diferentes tienen un encuentro con el Señor. Y sin embargo, todas son cambiadas y transformadas por la gracia del Señor. Dios sigue cambiando y Dios sigue transformando. Amén. Vamos a orar.